Sí. Bueno, queridos estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar el tema de la cultura chavín o chavín de Huántar, ¿no? Conocida como la cultura de piedra o también cultura panperuana, porque tuvo influencia en las demás culturas que se sucedieron en el Perú, como la cultura Paracas, la cultura Nazca, la cultura Mochica, la cultura Wari, la cultura Tiahuanaco, ¿no? Y otras culturas más que, bueno, ustedes ya han venido estudiando en los grados de primero, ¿no? Decimos cultura de piedra porque se entendieron muy bien con la piedra. Es decir, a la piedra lo tallaron en forma excelente. Es como nosotros aquí en Ucayali, cuna de la madera y no de la piedra, hacemos trabajos artísticos muy bonitos tallados en madera, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros aquí bastante madera. En cambio, la cultura chavín, los pobladores de Chavín, quienes estuvieron ubicados en la sierra básicamente, ¿no? Ellos lo que tenían era la piedra, por lo tanto, tallaron muy bien la piedra. Cuando decimos que tuvo influencia en las demás culturas, estamos diciendo que sus usos, costumbres, tradiciones y cultura fueron copiados por esos otros pueblos, ¿no? Como por ejemplo por Paracas, por Nazca, por los Huaris, por los Mochicas, fueron copiados. Porque Chavín estuvo ubicado en el centro del Perú, al norte de Lima, y de ahí pues tuvo la facilidad de poder influenciar a las otras culturas que se sucedieron luego, ¿no? Ejemplo, nosotros somos selváticos, estamos cerca a nuestra gran fiesta de San Juan, y bueno, pues lo que nosotros hacemos es decidimos irnos a visitar la tierra de nuestro profesor Namer, ¿no? Que queda pues en un pueblito allá en Huancavelica, ¿no? Entonces llevamos todo lo necesario desde aquí, de la selva, a pasar San Juan allí en Huancavelica. Entonces allá un día antes preparamos nuestro juane, al otro día tempranito nos vamos al río y seguimos todo el ritual que hacemos aquí en la Amazonía con esta fiesta que es nuestra, ¿no? Y para ello invitamos a toda la familia del profesor Namer, ¿no? Entonces el profesor Namer, desde el momento que ustedes llegan y empiezan a hacer los preparativos del Juan, de matar la gallina y todo ese ritual, y luego al otro irse a bañar y todo lo que hacemos, entonces eso queda copiado en la familia del profesor Namer. Por lo tanto, la familia del profesor Namer ya quedó con la influencia de esas costumbres, ¿no? De esos usos de los amazónicos allí en la selva. Seguramente que la familia del profesor Namer el próximo año lo va a volver a realizar porque le gustó, porque fue una comida muy exquisita, fue una tradición muy maravillosa, ¿no? Y quizás muchos de nosotros pues también aprendamos algunas de las culturas de ellos. Entonces a eso le llamamos nosotros influencia, ¿no? Constantemente nosotros estamos en ese vaivén de influencia, ¿no? Porque aquí, sobre todo en Ucayali, pues habemos pobladores de diferentes partes del Perú, cada uno de nosotros vinimos con nuestra cultura, con nuestra tradición, influenciamos a los amazónicos, así como los amazónicos también nos influenciaron a nosotros, ¿cierto? Entonces eso podría ser un pequeño ejemplo. Ahora quiero hablar un poquito sobre Chavín, ¿no? La cultura Chavín, como ya les dije, fue pan-peruana, o también llamada cultura matriz, porque fue la madre de todas las culturas, de las culturas que acabo de mencionarle, de Paracas, de Nazca, de Mochica, de Huari, de Tiahuanaco, ¿no? O sea, y otras culturas que se sucedieron en el Perú. Fue descubierta por el arqueólogo Julio César Tello, ¿no? Su año de expansión, aproximadamente, se inició Chavín en el año 200 antes de Cristo, ¿no? Y su final fue en el año 700 después de Cristo. O sea, más o menos 200 a 700 son un promedio de 900 años que pudo durar esta cultura. ¿Estamos? Entonces, su ubicación geográfica, como ya lo mencioné hace un rato, la cultura chavín se desarrolló pues en una provincia muy pequeña llamada Huari. Ahí fue su centro de acciones, ¿no? En la región actual de Ancash, hoy pertenece a Ancash. Ancash pues está ubicado al norte de Lima, ¿no? Al norte de Lima,
Y por el lado este está Huánuco y más al costadito, más al lado este, estamos nosotros, Ucayali, ¿no? Entonces casi está cerca. Pues ahí se desarrolló esta cultura en su inicio, pero luego esta cultura fue creciendo, se fue expandiendo, ¿no? Se fue expandiendo y llegó a dominar otros pueblos de los alrededores. Algunos me preguntarán, ¿llegó hasta Lima? Por supuesto, llegó hasta Lima, ¿no? Llegó hasta Lambayeque, por supuesto, llegó hasta Lambayeque. O sea, por eso decimos que fue una cultura pan-peruana, porque se desarrolló, se influenció por otros lugares de nuestro país, ¿no? Su organización social y política. Cómo estuvo organizado políticamente y socialmente los chavines, ¿no? El pueblo de Chavín. Su organización social y política estuvo muy involucrada con la religión. Está basada en la teocracia, es decir, sus autoridades fueron los religiosos. Por eso las clases sociales estuvo marcada de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, ¿quién estuvo en el estamento más alto socialmente de los chavines? Los sacerdotes de Chavín. Clase de mayor jerarquía por sus conocimientos del clima, la religión, la astronomía, factores que lo acercaban mucho a Dios. Nuestros pueblos antiguos fueron muy creyentes, tuvieron mucha fe. Y siempre, pues, Dios estuvo con ellos, ¿no? Asimismo, estuvo el pueblo de Chavín. Este pueblo que mayormente se dedicaba a producir lo que es la alimentación para el consumo de todo ese pueblo de Chavín, porque también fue un pueblo grandioso, no vayan a pensar que fue un pueblo chiquito, ¿no? Entonces, estuvo conformado mayormente por los obreros agricultores, los ganaderos, ¿no? Y por último, tenemos la nobleza chavín, conformada por la clase social guerrera, encargada de proteger a la ciudad frente a las amenazas externas, ¿no? Así como también mantener el orden interno de estos pueblos, ¿no? Entonces la nobleza chavín mayormente estuvo conformada por los guerreros, no por los soldados. Igual, no se olviden que en esta pandemia que estamos atravesando, que esperemos muy pronto se acabe, nosotros tenemos a nuestras fuerzas armadas que están saliendo a proteger a la población. Dentro de las Fuerzas Armadas tenemos el Ejército Peruano, a la Fuerza Aérea del Perú y a la Marina de Guerra del Perú, y asimismo a la Policía Nacional. Entonces ellos también tenían sus Fuerzas Armadas, ¿cierto? Actividades económicas. ¿A qué actividades económicas se dedicaban los chavines? Mayormente los chavines se dedicaban a la agricultura, ¿no? Y justamente vinculados a agricultura, con su religión, ayudaron a desarrollar un sinnúmero de manifestaciones culturales. Por ejemplo, ¿qué necesitaban los chavines para hacer producir la chacra, vamos a decirlo así? Necesitaban herramientas, como por ejemplo la chaquitaquia. ¿Qué más? Como sus tierras estaban ubicados en las faldas de los cerros, necesitaban hacerle andenes, empezaron a hacer andenes, cúmulos de piedras, y luego se les daba una pequeña plataforma con la tierra para que ahí puedan sembrar, ¿no? Asimismo, producieron, por ejemplo, bastante maíz, la papa, el camote, ¿no? El oyuco, la masua, dependiendo también del espacio climatológico, ¿no? La ganadería, se dedicaron a la crianza de cuyes, domesticaron las llamas, las alpacas y las vicuñas. En la arquitectura, bueno, destacaron muchísimo, ¿no? Hasta ahorita tenemos el castillo de Chavín de Huanta, ¿no? Que viene a ser, pues hoy viene a ser una reliquia, viene a ser un monumento histórico para nuestro país. También desarrollaron lo que es la ingeniería hidráulica. Ellos necesitaban construir canales de irrigación para llevar el agua, o para traer el agua desde muy lejos hasta sus chacras, a sus sembríos. Por lo tanto, utilizaron la piedra, tallaron muy bien la piedra, por eso se le conoce como el pueblo de la piedra, para poder llevar el agua a sus sembríos, a sus chacras, y puedan irrigar sus siembras, ¿no? En la cerámica, la decoración estuvo basada básicamente en imágenes zoomorfos. Zoomorfía viene de formas de animales, ¿no? Por ejemplo,